Bienvenidos a Jóvenes el Derecho. El día de hoy estamos grabando desde la Universidad Anáhuac Campus Norte y hablaremos de... El caso Sompantle Tepile contra México y... El caso García Rodríguez contra México. Bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes y el Derecho. El día de hoy nos complace anunciar que estamos grabando desde la Universidad Anáhuac Campus Norte, que evidentemente me siento muy feliz de estar con ustedes. Les agradezco a los directivos, al director de la Facultad de Derecho, Alfredo Dagdú, y sobre todo a Andrea Rosales, que nos ha hecho un parísimo para poderlo hacer el grabar con ustedes. También a nuestro presidente Víctor Olea, quien en su nueva gestión ha apostado demasiado por escucharlas y escucharlos sobre qué tienen que decir los jóvenes en temas de derecho. A nuestro director del canal, Luis Perea, que también nos dan estos espacios. Y hoy me complace estar con ustedes, Angelo Vianney. Ahorita espero que se puedan presentar. Y creo que tenemos un tema bien interesante. Creo que es algo que por lo menos yo lo veo que va a cambiar o ya está cambiando la realidad en nuestro derecho mexicano. Entonces, empiezo contigo, Vianney, para que te presentes, quién eres, qué haces. Evidentemente sé que estudias aquí, pero ¿en qué semestre estás? Por favor, Vianney. Sí, bueno, pues hola a todos, soy Vianney Núñez Salas. Voy en 7º semestre. Y la verdad es que aparte del derecho me gusta mucho la parte artística. De hecho, me gustaría vincularme en alguna parte del entretenimiento, o sea, conectando derecho también con la industria. Y pues la verdad, si me preguntan así, sí me gustaría ser cantante más que abogada, pero también quiero velar por la justicia de mi país. Entonces, pues creo que también es algo que me gusta muchísimo. Oye, está padrísimo. Ángelo. Bueno, pues primero que nada agradezco que me den ese espacio para hablar. Mi nombre es Ángelo Díaz Canejas Aiki. Curso actualmente 6º semestre del Campus Sur. Yo trabajo la mayor parte de mi día, pero aquellos pocos espacios que puedo tener los dedico a leer, a estudiar. Me gusta mucho aprender sobre mi carrera, temas de historia, política y en general pues nutrirme mucho de esto para aplicarlo en mi día a día y sobre todo en la carrera. Buenísimo. Bien, pues hoy tenemos un tema que viene con relación a las últimas sentencias que se han emitido en la Corte Interamericana para el Estado mexicano. Entonces, para dar un poco de contexto, quisiera empezar contigo, Vianney, para que me comentes o me digas qué es la Corte Interamericana y cuáles son sus funciones o cómo la percibes tú. Bueno, así a grandes rasgos, la Corte es un tribunal internacional que justo pues busca velar por los derechos humanos, no solo de México, sino por todos los estados que forman parte del mismo. Entonces yo creo que también hay que resaltar que es muy importante tener un órgano superior al mismo estado, porque no necesariamente uno como país siempre va a tener la razón, no sé si me explico. Entonces yo lo veo por ese lado más o menos. Ok, Ángelo. Sí, pues yo igualmente considero que es un órgano jurisdiccional muy importante, que al final, si bien no se ve de inmediato estas sentencias internacionales, sí tienen un fuerte impacto a nivel nacional, tal como lo vimos con la sentencia Radillo a Pacheco, el cual justamente fue este parteaguas en nuestra legislación que incorporó y garantizó la protección de los derechos humanos y se cambiaron de garantías a justamente derechos humanos, ¿no? Ya no los otorgaba el Estado, sino ya que los reconocía. Entonces considero igualmente que es un órgano jurisdiccional muy importante a nivel internacional y nacional. Ok, bien. Con base en esto, creo que la primera pregunta que surge a todo ello es que las sentencias de la Corte no son como tal obligatorias para el Estado mexicano, pero ¿tú qué opinas acerca de si la Corte se pronuncia sobre algún tema en específico, el Estado, cuál es su obligación que se tiene para poder pues, llevar a cabo el cumplimiento de las mismas? ¿Crees que es bueno o malo? Yo creo que si bien no es vinculante, el hecho de que tengamos que tomar así, bueno, sí se tiene que, o sea, es reconocer más bien
cuando un Estado, pues ahora sí que la riega sobre ciertos casos, pero es que yo creo que ahí entra el debate de que qué tanta soberanía puede tener un país y qué tanto le podemos hacer caso a la Corte. O sea, yo creo que sí es algo para tomar en cuenta el hecho de que la Corte diga, oye, ¿sabes qué? Pues en este caso sí de plano no estás respetando, pero también pues está la idea de que el país puede decir, esta es mi legislación y pues como sabemos la legislación es la respuesta que se tiene del pueblo, o sea, de la democracia. Entonces, por algo está en la legislación como está, me explico, es un reflejo de la misma sociedad, sobre todo una sociedad mexicana que creo que es muy compleja, o sea, en el sentido que somos un país que siempre va a decir lo que piensa. Entonces, yo creo que ahí es pues balancear qué tanto puede influir pues alguien externo, que es la Corte, a la soberanía que tenemos como país. Buenísimo. Tocaste un tema bien interesante que es justo la mecánica que se tiene del derecho interno con el derecho internacional, si así lo quieren ver desde un punto, cómo es que se da este conflicto entre si te dice un tribunal internacional qué hacer en tu derecho interno, hasta dónde puedes y no hacer, que creo que ahorita lo vamos a tocar. Pero, Ángelo, tú como estudiante que estás justo, creo, en una etapa en donde ya los derechos humanos se empiezan a velar un poco más en el speech de decir son y tienen que ser, que creo que es un proceso que ha cambiado. Antes del 2011 evidentemente no se veía todo esto, pero tú también, ¿cómo percibes este tema de la Corte? ¿Debiese ser un poco más que vinculante o qué es lo que opinas? Yo en lo personal considero que no debería ser en algunas cuestiones vinculante, más excepcionalmente en materia de derechos humanos, ya que siento que en algunos casos se podría estar violentando la soberanía de los estados, ¿no? Justamente el derecho de los pueblos de poder legislar sus propias leyes, crear sus propios mecanismos. Entonces, yo considero que no deberían ser vinculantes, a menos que sean en materia de derechos humanos y donde sí se afecta al gobernado. En ese caso sí deberían ser vinculantes, en mi opinión, porque, digamos, le da una nueva revisión al derecho interno que podemos llegar a tener y una nueva luz, ¿no? Tal como decía anteriormente, pues el caso Rosendo Radilla Pacheco dio mucha luz a toda esta materia de derechos humanos que a lo mejor, si no hubiera sido por esta sentencia, hubiéramos tardado mucho tiempo en adecuarlos, ¿no? Bien, fíjate bien, ahora vamos a entrar al tema de la sentencia de la Corte. A ver, creo que ustedes justo dicen, a ver, tiene el derecho, el interno tiene que ponderarse frente a lo que dicen los tribunales internacionales para justo tal vez proteger cierta soberanía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y creo que es como el boom que se da por estas sentencias, principalmente por Sonpaxle Tecpile contra México, que es un tema, no sé, a mí me parece de lo más interesante. No sé si quieres platicar más o menos de qué es el caso y de ahí vamos definiendo qué es lo que opinan acerca de esta sentencia. Pues sí, es un caso que a grandes rasgos, para no entrar en detalle y poder comentar más justamente, pues resulta que iban 4 personas rumbo, creo que era la carretera de Veracruz, si no mal recuerdo, y los detiene una patrulla y dicen haber encontrado elementos que los incriminan vinculándolos con la delincuencia organizada. Entonces, como sabemos, pues la delincuencia organizada es un gran tema en este país por todo el tema del narcotráfico, lo cual hace a los oficiales llevarlos pues justo a la prisión preventiva, lo que termina siendo en una prisión preventiva oficiosa, que me parece que estuvieron pues incomunicados más de 3 meses y hasta 2 años, lo cual sabemos que es una violación directa al proceso, al debido proceso, y donde al final pues sí la Corte sí al final sí declaró a México como responsable y de hecho pues y hizo dejar sin efecto el arraigo, o sea, y le dijo a México, oye, ¿sabes qué? Difunde esta sentencia y di que pues no estuvo bien lo que hiciste, y además de que yo creo que es algo muy importante, que sí le dijo que tenía que pagar todos los daños, o sea, los daños pues no solo de salud física, sino también los mentales, hablar todo este tema de reinserción social, porque a pesar de que son inocentes, una cosa es estar en prisión preventiva también. Siempre vamos a tener como ese estigma de que, bueno, pues por algo estuvo en la cárcel, ¿no? Como quien dice comúnmente. Entonces, pues yo creo que podemos partir de eso, de ver qué tanto valdría la pena, pues, tocar este tema de prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que también es nuevo. Justo. La sentencia toca 2 temas principales que creo que son, o lo que hace mucho ruido en el sistema mexicano, que es arraigo y prisión preventiva oficiosa. En la sentencia del caso Sonpaxle no se mete a analizar
la prisión preventiva oficiosa que hoy en día tenemos, sino que analiza una del Código de 1999, pero aún así hace un estudio sobre qué es la prisión preventiva oficiosa y qué es el arraigo. ¿Qué opinas sobre eso, Ángelo? Sobre ambas figuras yo creo que son correctas, por algo es que existen en la Constitución y en las legislaciones secundarias. Yo siento que el problema más es cómo la aplicamos, ¿no? Quiero atraer justamente el mito de Ícaro y Dédalo, que palabras más, palabras menos. Justamente Dédalo era un artesano que justamente se quiere escapar porque no le querían dar vacaciones con su hijo. Y construyen unas salas. El caso es que le dice, pues no te acerques demasiado al sol porque se derritirá la cera, y no te acerques demasiado al mar porque se va a romper, ¿no? Pero Ícaro no le hace caso y termina volando demasiado alto, y por ende se rompen sus alas, ¿no? Se derriten. A esto pues quiero ver que las herramientas no son como tal el problema, la prisión preventiva ni el arraigo, sino más bien es cómo las usamos, tanto los abogados litigantes, por desgracia, como los jueces, ¿no? Que las aplican. Por desgracia, como sabemos, el mexicano tiene psicológicamente mucho mañas, las famosas chicanas que ocurren en el derecho común. Y trayendo un poco al ejemplo personal, en un caso que estamos llevando, imagínense, las apelaciones, que en teoría es una figura para respetar los derechos de audiencia, los derechos humanos, pues en un caso que lleva más o menos 20 años, ya ha habido 44 apelaciones, ¿no? En mi caso, ya... Y son nada más para prolongar el caso, ¿no? No es para defender verdaderamente los derechos. Y a esto me trae justamente el problema, no es tanto esta figura, sino yo creo es cómo la usamos, que en ocasiones nada más la usamos para fregar al prójimo, por desgracia. No buscamos verdaderamente que haya una justicia, sino más bien buscamos, en ocasiones, por desgracia, los abogados, quedar por encima del otro, ¿no? Ahora sí que, como dicen, irse con todo contra ellos y sin piedad, pero por desgracia esto es que se empieza a perder como la verdadera naturaleza de estas figuras y se degeneran al final, por desgracia. Entonces yo siento que estas figuras deben permanecer, más sí tiene que haber un cambio en la educación, pues no solo del mexicano, sino también del abogado en las instituciones. Ok, buenísimo. Vianey, ¿qué opinas? Pues la verdad es que sí, en ciertos casos yo creo que, bueno, como dije antes, yo creo que sí es un reflejo de lo que pide uno como sociedad, lo que pedimos como sociedad, sobre todo porque pues ya se vio reflejado en la Constitución. Pero también ahí el problema que yo pues también quisiera ponderar es que tenemos la presunción de inocencia. Y yo creo que ese derecho que se tiene a que no se nos meta a la cárcel, por así decirlo, hasta que nos declaren culpables, yo creo que ese es también otro conflicto que entra justo con esta prisión preventiva. Porque entonces, bueno, si eres inocente, pero por si las dudas, te vamos a encarcelar este ratito. Que ya después, digo, no estoy tocando el tema porque aquí, gracias a Dios, no tenemos pena de muerte, porque sí se puede decir de que, bueno, sabes que sí, siempre si eras inocente, puedes salir y pues seguir con tu vida y todo, pero yo creo que sí se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia, lo cual creo que también es un llamado a ponderar que tanto, sobre todo por el problema, y lo reitero otra vez, que como vincularon también a estos sujetos del caso, a delincuencia organizada, que yo creo que por más que pues sí tengamos las sospechas y todo, y sí en dado caso puede ser pedir perdón que pedir permiso, sí estamos pues ahora sí que violando también el principio de derecho a la presunción de inocencia. Bien, yo creo que aquí las dos posturas, una donde dices, creo que está bien que exista, no sé si tú señalas si está bien que exista, se modifique o se elimine, que, ojo ahí, la Corte Interamericana dice que se elimine el arraigo y que la prisión preventiva se modifique. ¿Qué tanto estás tú de acuerdo con esa postura o estás un poco más a lo que dice Ángelo, que dice, bueno, pues creo que deben de existir? Pues yo creo que ahorita el pensar en quitarlas de tajo sí conllevaría un problema, porque pues muchas veces, hay que ser honestos, a lo mejor sí puede llegar a funcionar. Entonces, sobre todo en temas también de, a lo mejor lo va a comentar Ángelo después también, de pues feminicidios y todo este tema, sí también sería generar un problema, pero justamente como dice él también, es pues implementarlo mejor, y eso ya también habla de un problema que tenemos con las instituciones, sobre todo en la Fiscalía, ¿me explico? Porque aquí, y algo que quiero también pues decir, es que no tenemos confianza en la Fiscalía, no tenemos confianza en ningún policía.
O sea, yo creo que la cosa cambiaría si de verdad dijéramos, sabes que el policía te detiene a alguien en la carretera y dices, ay, bueno, es un policía, está para servirme, está para ayudarme, y lo primero que te entra es miedo. Entonces, pues yo creo que eso también habla de un problema con las instituciones que tenemos, con la seguridad, y pues sería atacar el problema de raíz. No solo es arreglar como tal el proceso de la prisión preventiva, sino también arreglar las instituciones. Es arreglar también bueno, sabes que como policía, sabes, ofréceles mejor salario, ofréceles mejores prestaciones. O sea, que esta cultura que tenemos de la corrupción, porque es cultura de corrupción, pues también arreglarla, es atacar todo un problema de raíz, porque también, pues yo creo que lo que nos dijo la Corte tiene que ser un llamado de atención también a nuestras instituciones. Buenísimo, creo que le diste al punto de ciertas cosas que son bien complicadas, o yo creo que en la actualidad tenemos mucho problema justo de la percepción de seguridad, de la percepción de la confianza en las instituciones, y cómo es que eso nos lleva todo a pensar que lamentablemente hay un diálogo detrás de la prisión preventiva, que es si una persona está detenida es igual a justicia, cosa que no lo es. O bueno, yo ya dando mi opinión de si lo es o no lo es, pero creo que detrás de la prisión hay un diálogo para ello. Entonces, ¿tú cómo la ves este tema del que la Corte dice, a ver, elimina el arraigo, porque el arraigo es una cuestión inconvencional, es una cuestión que daña la Convención Americana, y modifica la prisión preventiva, porque también el hecho que de facto te metan a la prisión porque una persona señala a otra y dice, esta persona cometió homicidio, violación, secuestro, shalala, y con un proceso que al final del día estás hablando de una vinculación a proceso mínima, pues vas para adentro, y en lo que resuelven, pues ya pasaron 2 años, 3 años, y tal vez eras inocente, y bueno, pues perdón, muchas gracias, regresa a tu casa, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? Yo considero que se deben mantener ambas figuras, y como decía antes, por algo existen ahí, y por desgracia el mexicano tiende mucho a evadir la justicia de una u otra forma, ¿no? Como decía, hemos encontrado 1000 maneras de escaparnos, ya sea desde la universidad, la escuela, el trabajo, o sea, somos muy hábiles para eso, para bien o para mal. Y yo considero que deben existir todavía estas figuras, ¿no? Porque el arraigo, si bien no se da un derecho a audiencia, que en mi caso yo creo que sí debería de darse, es justamente para motivos de investigación, ¿no? De que no se pierdan pruebas, y la prisión preventiva igual debería dejarse como está, digamos, su naturaleza, más yo sí creo que deberían acotarse algunos delitos, quitarse, como por ejemplo aquellos del ejercicio abusivo de funciones como servidor público, robo al transporte público, delitos en materia de hidrocarburos, y recientemente que querían agregar delitos fiscales, que siento que ya se quiere poner todos los delitos de los códigos ahí, y ahí sí ya no creo que estaría bien, pero por ejemplo en casos de feminicidio, delitos contra la integridad sexual, contra menores, ahí sí yo creo que debería seguir existiendo esta figura, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Anteriormente, por desgracia, es que esta prisión preventiva, más que como un verdadero combate a la corrupción y digamos a la mala naturaleza del ser humano, se ha vuelto una herramienta política, ¿no? De terror al gobernado y no a las personas que verdaderamente se tiene que perseguir, por desgracia. Pero justamente emanado de esto es que yo creo que sí debe continuar estas figuras y únicamente acotarse el listado de delitos y darse derecho a audiencia en arraigo. Ok. ¿Tú qué piensas, Vianey? Sí, pues es que justo mencionando todos esos temas, el tema fiscal, yo creo que cuando todos escuchamos la posible implementación de esta medida, muchos entramos en pánico porque también nos falta mucha cultura fiscal en México. O sea, muchos no tenemos idea de qué es el SAT, o también de plano le estamos huyendo y hacemos todo lo posible por evadir impuestos. Entonces, pues yo creo que justo también abre otra problemática en México, que es la falta de cultura fiscal. Entonces, pues justo como decía mi compañero, o sea, estamos sí generando como que cierto terror al gobernado, aunque también es importante recalcar que, pues, a veces se nos olvida que cedemos parte de nuestra libertad al hacer este pacto social, ¿me explico? Ajá. O sea, uno como ciudadano sí cede parte de su libertad, si no sería una anarquía total y no tendríamos ni constitución, no teníamos código penal, o sea, entonces pues sí es un reflejo, pero también pues es que vuelvo a la presunción de inocencia y al hecho de que desgraciadamente muchos que están en la cárcel ahorita, a día de hoy llevan años, pues lo estamos viendo en el mismo caso, llevan años sin juicio, años que
O sea, de verdad podrían estar con sus familias, podrían estar trabajando, podrían estar generando, porque también hay que recalcar que pues muchas veces la cárcel, a los que llegaron inocentes salen culpables de cualquier otra cosa, porque parece también una escuela de delito. O sea, tenemos una gran problemática con las cárceles también, y también sería bueno adentrarnos a qué derechos humanos se están violando en las mismas cárceles. O sea, muchos sin comida, muchos, pues de entrada sin juicio, ¿no? Sin un abogado. Sin juicio, sin abogado, sin salud, sin comida, sin condiciones mínimas, ¿no? Sí. Del mínimo vital para que estén bien, ¿no? Sí, que justamente no quiero justificarlos porque obviamente uno es consciente de lo que hace la mayoría del tiempo. Pero casi los estás orillando a que salgan a buscarse la vida también por otros medios y se vuelve a caer en un círculo vicioso, Ok, a ver, aquí yo tengo una pregunta para ti que creo que es interesante. A ver, tú dices que se mantenga la prisión y el arraigo, pero ¿qué pasa cuando estás enfrentando procesos falsos positivos o en el sentido de, o falsos negativos también, ¿no? O sea, al final del día, ¿qué pasa si una persona es acusada o es señalada, mejor dicho, como probable responsable de un delito que pues, realmente no cometió? Sí. Y al final del día lo metes a la cárcel y entonces mi pregunta es, ¿vale más tener o pagar ese gasto social o vale más lo que está apostando la Corte Interamericana de decir, a ver, elimínalo y sí, que exista la prisión pero justificada? Es decir, ve quién es la persona, ve si la persona es un riesgo, ve si la persona necesita estar adentro de la cárcel y determina y ya presenta la prisión preventiva. O, por lo que entiendo, bueno, es que debe de existir. O sea, ¿cuál es tu punto de vista ahí? ¿Tienes que pagar ese costo social o no? ¿O cómo lo ves? Yo creo que estaría bien, digamos, anexar esta figura de la prisión preventiva, a lo mejor prisión preventiva oficiosa y justificada. O sea, volverlo la misma y que el juez pondere la necesidad, ¿no? Porque, como decíamos, por desgracia, a veces se lanzan falsas acusaciones, falsas demandas en contra de personas. ¿Y cómo acreditas que no lo hiciste? No es fácil probar un hecho negativo, ¿no? O sea, que no lo hiciste. Es posible, pero es muy difícil. Entonces, justamente yo creo que ahí sería un poco volviendo a lo mismo, o sea, deber ético del abogado decir, a ver, cliente, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo verdad o mentira, no? Porque si me dices mentiras, voy a trabajar con mentiras y al final el que yo no voy a salir perjudicado, vas a ser tú. Entonces, justamente, y de los jueces, ponderar el caso, hacer contrastar el derecho constitucional internacional y los hechos y ver qué es la mejor opción, porque a lo mejor sí lo amerita, a lo mejor no, pero no seguir a rajatabla la ley, ¿no? Porque si se sigue, volvemos a lo mismo, se empieza a corromper, ¿no? Entonces, hacer una parte humanista en este sentido del análisis y además una parte legal. Y me permito citar al autor José Vasconcelos, que esto es una crítica al régimen priista, pero creo que puede aplicar al presente caso, ¿no? Y dice, la dictadura personal ha degenerado en gobiernos de grupos y facciones, partidos y mafias, que no están conduciendo a un tipo de organización política semejante a los cacicazgos que prevalecían en la época precortesiana. Y esto no es crítica a ningún gobierno actual, sino a todos, más bien, inclusive a nosotros como mexicanos. Por desgracia, volvemos a lo mismo, o sea, es como este ego de querer ser mejor que el otro abogado, ¿no? Entonces voy a ganar el caso a lo que coste, voy a meter prisión preventiva oficiosa, justificada, voy a hacer todos los medios posibles por fregar al prójimo, por desgracia, y no me importa si estoy en lo correcto o no, sino más bien ganar el caso, ganar dinero, por desgracia. Entonces yo creo que más bien vuelvo a lo mismo, se tiene que reeducar al abogado y a la cultura mexicana en temas de derecho. Una ética de la y del abogado que creo que sí es algo que por lo menos lo que yo he visto es que universidades le están apostando, en la Anáhuac, que en la UP también tienen, en la Facultad de Derecho también metieron un nuevo programa sobre la ética del abogado, que creo que es algo, como dices tú, necesario, porque a veces nos desviamos hacia qué estamos haciendo como profesionistas para la sociedad. Con base en esto, Vianey, te preguntaría, ¿cuáles crees tú que sean entonces los retos a seguir referente a esta sentencia y sobre todo también la sentencia de García Rodríguez, que es la actual o la más como relevante por el hecho de haber
analizado la prisión preventiva oficiosa, ahora sí, del 19 constitucional que hoy en día lo tenemos, y dice, modifica y crea una prisión preventiva justificada, ya no oficiosa. Entonces, ¿cuál crees tú que son los retos a seguir a manera de conclusión que tengamos para el Estado mexicano con estas obligaciones? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cómo lo percibes? Sí, la verdad es que, crédito a donde crédito se tiene que dar. La Corte sí creo que nos tiene que abrir los ojos. Si no lo está haciendo, lo tiene que hacer ya. Y si no es al Estado como un ente, sí a nosotros como mexicanos también me gustaría extender la invitación no solo a abogados, sino también como ciudadanos, porque finalmente pues de eso se conforma la sociedad. Y yo creo que a lo mejor el panorama sí se puede ver muy pesimista, ¿no? Por todo esto de la corrupción, por todo este tema. Pero yo creo que, o sea, a lo mejor la solución es tan fácil, o sea, hacer lo que nos toca hacer, y si no quieres hacer más, no hagas de menos, ¿me explico? Y sí, obviamente, yo creo que también, sí es llamado para abogados. O sea, no entres en estas mañas, no entres en estas cosas. Si tienes la oportunidad, nosotros como jóvenes que tenemos la oportunidad de crecer en muchos aspectos, muchos que queremos meternos en la política también, que queremos estar legislando, pues también tomar en cuenta no solo a nuestra sociedad y en la manera en la que nuestra sociedad pues está pidiendo ayuda también por tanta violencia en este país, también a la Corte. O sea, entonces yo creo que sí hay que hacer lo que nos toca hacer, y pues si se puede hacer de más en el hecho de que, oye, si ves que de plano a tu cliente le quieren meter la prisión preventiva y todo esto, pues de perdido hay que seguir pues el debido proceso. O sea, y si conoces algún caso o algo así, pues llamar la atención, porque yo creo que esa es la ventaja que ahorita tenemos también, sobre todo en esta época de las redes sociales y todo, es que ya no nos vamos a quedar callados. O sea, ya ahorita cualquier cosa se va a saber y se va a quedar inmortalizado en el internet, o sea, pues para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que pues llamar la atención y todo, porque sí es muy importante que nosotros como mexicanos pues nos respetemos como sociedad y nos respetemos como también pues hermanos mexicanos, justamente. Buenísimo, viene. Ángelo. Pues nada más, para cerrar, quiero una frase que me gusta mucho del autor Fyodor Dostoyevsky, el filósofo ruso, que dice: no hay pena más dura para el criminal que admita su crimen, ¿no? Entonces yo creo que vuelvo un poco a lo mismo, reeducar a la población mexicana, al abogado, a que reconozca sus errores, y yo creo que reconociendo esto y teniendo un código de ética, moral y de conducta fijo en cada mexicano, podemos llegar a ser la primera potencia que todo el mundo desea, que todo México desea. Y justamente yo creo que reconociendo esto y trabajando, como bien comentabas, pues no solo por mí, sino también por mi hermano mexicano. Buenísimo. Pues muchas gracias a ambos por venir. Creo que fue un tema, bueno, a mí me encantó escucharlos. De verdad, gracias por darse la oportunidad. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan. Esperen otras próximas programas. Síganos en nuestras redes sociales de Barra TV, de la Barra Colegio de Abogados, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Entonces, nos vemos en una próxima emisión. Gracias.